Hoy nosotros vamos a hacer una exposición de la situación que vemos hoy en día frente al tema de las afirmaciones que se han hecho de la importación de gas a Colombia y de cómo va a afectar eso al país. Vamos a arrancar por decir que las fuentes, ministra, son el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda, la ANH, Ecopetrol, haciendo la salvedad que hace mi amigo Juan Espinal, y es que las respuestas nunca llegaron a tiempo. Las respuestas del ministerio llegaron ayer a las 7 de la mañana. Y eso implica, por supuesto, pues que no se está cumpliendo con la ley quinta. Vamos a arrancar entonces de lo general a lo particular. En este slide que pueden ver ustedes se encuentra la red de gasoductos de Colombia. Como lo decía hace unos minutos Juan, este sector tiene o genera más de 100.000 empleos en el país, aporta un poco más de 3 billones de pesos al Estado colombiano, que eso equivale al 7,9% del presupuesto para el 2023. Y ahí es donde uno se pone a pensar y cómo es que lo piensan reemplazar. De ese gas que se produce en Colombia, llega a 40 millones de colombianos, a 10 millones de hogares, a 3.5 millones de personas que utilizan gas en cilindro o GLP. Ministra, en Colombia se producen 1.700 millones de pies cúbicos de gas al día y se consumen 1.100 millones de pies cúbicos diarios. Estos son producidos en el Piedemonte de los Llanos, en Cupiagua, Cusiana, Pauto y en La Guajira, en Ballena, Chuchupa, Riohacha. El excedente de esos 1.700 millones de pies cúbicos se reinyecta a los campos. Hoy hay un excedente de 600 millones de pies cúbicos, que no es una cifra pequeña. Sin embargo, para contarles un poco de cómo se consume el gas, voy a hablar de 4 segmentos importantes. La industria consume 450 millones de pies cúbicos, las refinerías 300 millones de pies cúbicos, el consumo residencial 100 millones de pies cúbicos, y ahora, ministra, que le han citado a usted tanto con el tema de tarifas energéticas, las termoeléctricas consumen 100 millones de pies cúbicos diarios de gas. Eso quiere decir que si traemos gas importado, por supuesto, se van a elevar las tarifas. ¿Necesitamos gas en Colombia? ¿Necesitamos importar gas en Colombia? Es la gran pregunta, porque esto, más allá de cualquier cosa, no puede ser un favor político. Según la ANH, la situación actual en las reservas gasíferas del país a 31 de diciembre del 2021 es que este país tiene 27.000 gigapies cúbicos de gas, de los cuales se han consumido el 41,6%, que equivale a 11.239 gigapies o 11.2 teras. Teniendo en cuenta el factor de recobro último, que según la ANH es del 58,3%, tendríamos 4.5 teras, ministra, por consumir. Teniendo en cuenta también que este 58,3% es un porcentaje muy pequeño a lo que muestran las estadísticas en los campos gasíferos del mundo, que son de alrededor del 70%. Y ya se darán cuenta por qué es lo importante. Según los cálculos de la ANH, 3.1 teras hacen parte de las reservas probadas. Eso quiere decir que son comercializadas, que ya están certificadas, y son las 3,1 teras, ministra, de las que usted habla cuando dice que Colombia solo tiene gas para 8 años. Sin embargo, hacen falta incorporar, que eso no se lo han dicho al país, que eso sí lo dijo Ecopetrol, que eso sí lo dijo la ANH, 1.4 teras a reservas probadas. Que eso más o menos podría ser 3 años y medio, 3.5 años en consumo de gas para Colombia.
Pero dentro de los nuevos descubrimientos, ministra, en los últimos 10 años se han podido descubrir 10.544 gigas de pies cúbicos o 10.5 teras de pies cúbicos de gas. En los últimos años, del 2020 al 2021, pasaron de 6.3 teras a 10.5 teras. ¿Sabe por qué, ministra? Porque acá hay una provincia gasífera en el país. Porque si aquí algo tenemos claro es que este país sí tiene gas. Ministra, estas son algunas de las noticias que ha sacado Ecopetrol, que confirma la existencia de una provincia gasífera en el Caribe colombiano. Ecopetrol anuncia la existencia de gas en el Caribe para el 10 de agosto del 2022. Descubren Uchua, noticia el 20 de julio del 2022, Uchua 1, mayor descubrimiento de gas de Ecopetrol en más de 30 años. ¿Dónde está la lógica del anuncio de importar gas? Sin embargo, ministra, yo quiero contarle una cosa. De acuerdo a lo que dicen los expertos, Gordón 2 y Uchua 1 seguramente tienen reservas originales de 6 teras, lo que implica que con el factor de recobro último tendríamos 3.5 teras de reservas probadas y eso implicaría que tendríamos 9 años adicionales de suministro de gas. Y vuelvo a preguntar yo, ¿dónde está la lógica de importar gas? En conclusión, ministra, con las reservas probadas de 4.1 teras, con el 1.4 teras de incorporación o de las teras que hacen falta por incorporar a las reservas probadas que equivalen a 3 años, las 3.5 teras de los nuevos descubrimientos, hoy Colombia tendría gas para consumo hasta para los próximos 20 años. Y no lo digo yo, ministra, y no lo dicen mis asesores, a quien saludo de manera muy especial, al profesor Oscar Vanegas, profesor de la UIS en estos temas. Lo dice el presidente de Ecopetrol en una noticia del 25 de noviembre de 2021. Yo no sé si lo que ustedes pretenden es acabar con el país, ministra, o ni siquiera leen noticias para darse cuenta cuál es la situación gasífera del país. Cuando nos hablan de importación de Venezuela, hay que recordarle al país, ministra, ese contrato ya existió y nos tocó muy duro. 10 años en los que Colombia le cumplió a Venezuela y estamos esperando que Venezuela le cumpla a Colombia. Estamos esperando. Eso es como el que asume compromisos y no les cumple y usted vuelve y lo contrata para que vuelva a asumir los compromisos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que todas estas noticias que nos han mostrado en el país, aquí hay una noticia de Vanguardia Liberal, sigue embolatado el gas de Venezuela que le debe a Colombia? Y ustedes pensando en hacer negocios con Venezuela e importaciones de gas. Acá hay una muy interesante, la importación de gas desde Colombia. Venezuela concluye importación de gas desde Colombia por frecuentes fallas. ¿Sabe cuáles eran las fallas, ministra? Que cuando se firma el contrato, Venezuela producía 2.5 millones de barriles día y que necesitaban el gas para inyectárselo y poder producir crudo. Esas eran las fallas que tenía Venezuela y por eso no le cumplió a Colombia. Aquí está demostrado que a Venezuela le importa ellos. Y yo vuelvo a preguntar, ¿le están haciendo un favor a Venezuela? Ministra, dentro de las preguntas que le hicimos a Ecopetrol, 3 de ellas nos llamaron mucho la atención. Venezuela, el gas de Venezuela, no cumple con las especificaciones de calidad. ¿Cuánto tiempo requiere? No. 30 segundos. 5 minutos más.
El gas de Venezuela no cumple con las especificaciones de calidad que se exigen en este país. Y de eso no han hablado nada, ministra. Los tubos de los gasoductos no son aptos y PDVSA tendría que entrar a hacer una inversión. Ustedes saben cómo está PDVSA de recursos. Además de eso, tendrían que montar una planta para que el gas que llega de Venezuela tenga los requisitos mínimos para ser transportados. Una planta que cuesta $500 millones. Una planta de compresión de gas. Además de eso, ministra, hay que decirle que Venezuela tiene un embargo que no permite hacer transacciones comerciales con ella. Yo he visto al presidente Petro muy animado con las relaciones con Estados Unidos y yo no sé si es que hoy, por traer gas de Venezuela, quiera romperlas. Explíquenos eso un poquito. Y una pregunta que yo me hacía cuando leía las respuestas de Ecopetrol: ¿qué empresa le va a contratar a Venezuela la obra para mejorar los gasoductos? Aquí hay muchas dudas, ministra, que no nos dejan tranquilos. Vamos a la parte ambiental. No hay un país con mayor malas prácticas ambientales que Venezuela. Muy bien lo decía mi amigo Juan Espinal. No solo con lo que ha pasado en los últimos años, sino con lo que viene pasando en la historia. Estas son noticias, ministra, de todos los días. PDVSA corre el riesgo de ser sancionada por alta emisión de gases contaminantes. Informe expone situación socioambiental de Venezuela, la crisis ambiental de Venezuela, el comienzo de una ola destructiva. Ministra, usted que es una ministra ambientalista, usted que ha salido a pelear por el medio ambiente, usted que quiere parar la industria petrolera y gasífera en Colombia, y este gobierno que quiere hacerlo, quiero contarle una cosa, ministra. Usted que es una activista ambiental. El año pasado salió una noticia que aquí llegaban polvos del Sahara. Yo no sé, ministra, si es que estamos desubicados y Venezuela queda en otro mundo, pero hasta donde yo sé queda pegado a La Guajira, a Cúcuta, a Arauca. Y los gases de efecto invernadero que se van a producir en Venezuela, ministra, van a hacerle daño al cambio climático. Van a seguir afectando la huella de carbono. Entonces es ambientalmente amigable no explotar gas en Colombia, pero no hace ningún tipo de daño ambiental explotarlo en Venezuela. Esos gases de efecto invernadero están aquí en un momentico, ministra. No le queda bien a usted, siendo amiga del medio ambiente, defender esta teoría. ¿Cómo se afectan los colombianos? Veíamos unos videos de la doctora Luz Estela, del doctor Francisco, a quien le agradezco que nos acompañe en este debate. 5 veces aumento de la factura, entre otras muchas situaciones que se van a presentar. Pero tal vez además del costo de la factura que nos duele en el bolsillo y en el corazón de los colombianos, ministra, es la inseguridad energética que están ocasionando ustedes con este discurso. Miren la Unión Europea. Se reían cuando le decían a Alemania que estaban fallando en seguridad energética. Y ahí está visto. Hoy no solo Alemania, la Unión Europea, dependiendo de Rusia en gas, hoy tiene la crisis más grande en materia energética. Pero con un tema adicional, queridos compañeros, hoy importamos el 0,3% del consumo de gas en el país. Lugares donde no hay gasoducto, donde no hay red de gasoducto, tiene que llegar gas importado. Para algunas termoeléctricas tiene que llegar gas importado, 0,3% del gas que se consume en el país. Y este gobierno nos quiere poner a importar el 100% del gas en el país. Hágame el favor. La viabilidad fiscal. Ministra, le hicimos 4 preguntas, esto no es culpa suya, pero le hicimos 4 preguntas al Ministerio de Hacienda. Díganos, Ministerio de Hacienda,
La inversión de exploración y producción de la industria de hidrocarburos en el país representa el 26% del total de la inversión extranjera. ¿Cuáles son los escenarios que plantea el gobierno nacional para reemplazarla? Perdón. Leo estas preguntas, ministro, para dar puntualmente 5 minutos. 2 minutos. Le agradezco mucho, representante Parrado, preocuparse por los inmuebles de la Cámara. El 9% de los ingresos totales del gobierno nacional actualmente provienen del sector de petróleo y gas. ¿Quién tendría la capacidad productiva de reemplazarlos? Y 2 preguntas más, ministra. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Ministerio de Hacienda? Ninguna. Ninguna. Con el fin de lograr una transición eficiente para no arriesgar la seguridad energética. Eso no dice nada. Eso técnicamente no dice nada. Entonces aquí lo que estamos viendo es una gran hazaña de improvisación sin ni siquiera tener unos estudios previos. Conclusiones. Es inconveniente, ministra, completamente inconveniente exportar gas de Venezuela. Importar gas de Venezuela. Es totalmente innecesario porque Colombia tiene gas por lo menos 20 años. Es costoso porque van a tener que hacer inversiones en redes. Pero le voy a decir una cosa que más nos duele, ministra. Ustedes ya no están en campaña. No sigan haciendo afirmaciones falaces. Ministra, usted es funcionaria pública. Usted no puede mentirle al país. Usted no puede ser irresponsable. Esto genera inseguridad jurídica, inseguridad energética y pánico económico. Pánico económico que es un delito, ministra, que da hasta 9 años de cárcel. Usted quiso matar las garrapatas y está matando al perro. Gracias, presidente.